El concepto de universo en la construcción de la ciencia. Creo que hasta hoy en día, ¿no? Cuando uno mira el cielo, es toda una inspiración en distintos aspectos, en distintas facetas. Creo que el cielo fue una inspiración en una época muy crucial, en la época griega. Y ahora vamos a ver por qué. Este pequeño esquema nos va a ayudar para transitar un poco entre esta sesión y la otra, de repente, cómo el universo ha servido de inspiración en aspectos de en el desarrollo, ¿no?, del avance de la investigación científica. Es decir, los griegos, aquí en este cuadro que se tiene acá, se puede ver el universo, la ciencia e historia. Hay una etapa crucial acá, la de esta línea. Por un lado los griegos, y después bruscamente nos pasamos al siglo XVI, XVIII, ¿no? Hay personajes bien conocidos que aportaron y desarrollaron, que la ciencia en mayor parte también nace en Grecia, ¿no? Con Tales, Platón, Ptolomeo, Eratóstenes, Pitágoras, Aristóteles, Aristarco. Hay muchos otros más. Solo he puesto, no por pecar ¿no?, de vanidad, sino porque de repente enfocándolo un poquito al área de matemática, ¿no?, que nos va a llevar de la mano de repente más en esa parte de la ciencia, en lo que he escogido a esto. Detrás de Tales, ¿no?, de Pitágoras, hay otros pensadores quizás que podían, los filósofos, los de ciencias sociales, etcétera, tratar de recuperarlo para los que quieren discutir en esa parte, ¿no? Pero esto sí, mucha orientación matemática, como vamos a ver después, ¿no? Y luego de esta era crucial de los griegos, viene una etapa no de oscurantismo, sino una etapa como que tiene motivos, ¿no?, que se estancó un poco el desarrollo para después aparecer con fuerza después del siglo XVI. Claro que ese tránsito han ocurrido muchas cosas, también lentamente, algunos desarrollos, pero lo que hay que recalcar a veces, cada cierto siglo o tiempo también nace un genio, ¿no?, que eso te marca el desarrollo, ¿no?, las pautas sobre el descubrimiento de algo. Ya en el siglo XVI o XVII adelante, aquí las ideas cruciales de Copérnico, ¿no?, de Kepler, de Galileo. Galileo, ahora vamos a prestar atención a Galileo y Newton y otros en adelante. Esto ya sabemos por qué incluso el desarrollo del cálculo diferencial e integral, ¿no?, aparece con Newton, ¿no? Y después, ya más reciente en nuestra era, podemos después ver lo que ocurrió después de Newton, ¿no? Y siempre las observaciones, los planetas, va a estar presente. Es decir, el universo va a seguir siendo la fuente de inspiración en cuanto se refiere a investigación. Entonces, todo esto nos lleva, pues, a ver una realidad comparado con el universo, ¿no? Entonces, la idea acá es
despertar, ¿no?, por la investigación científica. Nadie podía catalogarse, ¿no?, como de ser un buen investigador si no conoce los antecedentes de toda una teoría, ¿no?, que se pretende utilizar para entender los hechos cuando se quiere explicar algo, ¿no? Lo que queremos es siempre penetrar en un mundo científico, ¿no? A veces que nos inspira, ¿no?, la historia, comprender sus aspectos teóricos y llevarlo pues al contexto, también esos contextos históricos, llevarlo a un contexto del momento. Entonces nos centramos en el conocimiento científico, sí, para revisar casos concretos, ¿no?, de la historia. En el estudio de cualquier objeto, cuando queremos revisar cualquier objeto, tenemos que revisar de manera conveniente, incluso de cómo, ¿no?, y quiénes han contribuido en su avance, en su construcción. Entonces el universo de los griegos fue una cuestión muy especial y marcado en la historia, ¿no?, y donde nosotros vamos, ¿no?, cuando entablamos alguna conversación en cualquier ámbito, los intelectuales nos van a remontar a los griegos en muchos aspectos. Grecia fue cuna, ¿no?, de la filosofía occidental. Dice que donde por vez primera el hombre se planteó las preguntas fundamentales relativas al mundo, a su persona y a su destino. Sí, pues, los griegos nos dieron, ¿no?, nombre de sabios o amantes de la sabiduría, ¿no? Recalquemos algunas, la que ya vimos en el cuadro. Uno de ellos era Tales, ¿no?, aunque él lo conocían más como Tales de... Mira, este es un mapa de Grecia. Claro, a veces uno habla de los griegos como si eso no existiera o como que se hubiese desaparecido en este contexto de hoy, ¿no? Eso existe, ¿no? Eso es pues, un país actualmente, si nosotros ubicamos en el mapa, pues está en Europa, ¿no? Está entre el límite de Albania y Turquía, ¿no? O sea, al frente de Italia, ¿no? O sea, eso existe. Claro, no vamos a hablar de contexto actual porque ante Grecia hoy, ¿no?, pero sigue siendo pues la Unión Europea como país, tiene hasta sus propias monedas y hay un desarrollo sustancial, ¿no?, basada en su historia, ¿no? Decíamos de Tales, ¿no? Tales se hacía llamar pues como Tales de Mileto, ¿no? Claro, porque era de su pueblito llamado Mileto, de 625, 545 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Tales propuso esta idea, ¿no? El universo se rige por leyes naturales y no divinas. Eso decía Tales, ¿no? Y que la razón humana es capaz de entenderla. Claro que había mucha influencia, pues, en la antigüedad, la religión, ¿no?, asociada con la filosofía y en otros campos. Hay ideas vigentes, la de Tales.
Entre los hombres de ciencia de hoy, Tales pues pensaba que todas las cosas estaban constituidas en última instancia por agua. El agua era el principio de todas las cosas para Tales, ¿no? Se dan cuenta que cuando algunos idealizaban algo, asociaban ciertas cosas a un elemento. En este caso, el elemento vital de la existencia de todo, ¿no? Ser era, para Tales, era el agua, un elemento vital. O sea, señalaba que si uno miraba el cielo, bueno, estaba compuesto de agua, ¿no? Y si uno estaba en la tierra, decía que la mayor parte de la tierra estaba compuesto por agua, ¿no? Y que por lo tanto para él el agua era vida. Hasta la actualidad esa idea está vigente, ¿no? Las ideas de Tales. Otro personaje entre los griegos es Pitágoras. Este nombre ya es un poquito más usual para nosotros, ¿no? Que estudiamos matemáticas. Claro, lo vinculamos de la escuela pitagórica, ¿no? Bueno, pero esto también de las ideas de Pitágoras vienen pues de 582 a 500 años antes de Cristo. Bueno, yo le digo un matemático misterioso, ¿no? Hay mucho misterio en cuanto a su desarrollo de matemáticas. Si no, acuérdense nomás la escuela pitagórica, ¿no? Eran círculos muy cerrados. Círculos tan cerrados que dice que en la inscripción superior de la puerta habían puesto que nadie se entra aquí si no sabe geometría. Bueno, incluso una señal o códigos que tenían los pitagóricos para ingresar y enfocado para estudiar un aspecto, un tema, ¿no? Y hay muchos descubrimientos muy incógnitos y misteriosos que salieron de ahí, de la escuela pitagórica. Bueno, entonces Pitágoras lo que fundó pues es prácticamente una hermandad, ¿no? Digamos, una hermandad que tenía dos características. Una científica y la otra era religiosa. Por eso justamente eran un poco misteriosos, ¿no? Entonces Pitágoras pensaba que el universo se dividía en tres partes. Esa idea es crucial también. Decía que esas tres partes eran Urano, Cosmo, ¿no? Y el Olimpo, decían. El Urano no era más que la Tierra. Y el Cosmo, el cielo. Bueno, hasta ahora seguimos diciendo eso, ¿no? Cosmo, cuando nos referimos al firmamento, al cielo, ¿no? Y cuando él señalaba el Olimpo no era más que la morada de los dioses. Nosotros ahora podemos decir la morada donde enterramos a nuestros muertos, ¿no? Entonces, esos tres aspectos eran muy bien señalados por Pitágoras: el Urano, el Cosmo y el Olimpo. Propusieron el siguiente, casi un axioma, ¿no? Acuérdense que un axioma en matemática es una proposición que no requiere ser demostrada, ¿no? Se acepta sin regañadientes. Decían que los cuerpos celestes se mueven en trayectorias uniformes y circulares. Ya estaba señalando una característica, ¿no?, del movimiento celeste, ¿no?
¿Qué quiere decir que, bueno, por qué señalaba eso Pitágoras, no? Claro, para ellos pues la figura circular era pues el más perfecto de todas, ¿no? Que el triángulo, que el cuadrado, ¿no? Etcétera. O una pentagonal o hexagonal, no. La figura circular era la más perfecta. Por eso señalaba eso, ese axioma. Claro que nunca los probó, pero eso, justamente las ideas cruciales salían allí de esa hermandad, ¿no? Entonces, dos pitagóricos son los que también afirmaron y zetas, ¿no? Y zetas, y no recuerdo bien si es el Fanto, que decían que la Tierra estaba en el centro mismo del universo y que gira en torno de su propio eje, una vez por día. ¿Se acuerdan para sus tiempos esa afirmación? Con esas ideas iniciales llega Platón, ¿no? Platón ya por los años 427 a 347 antes de Cristo dice que Platón es el genio del espíritu griego. Alcanzó su culminación a diferencia de sus predecesores que se concentraron en importantes problemas individuales, ¿no? Platón integró todas las grandes preocupaciones del ser humano en una estructura coherente del conocimiento. Parece que la sistematización ya venía con Platón. Entonces Platón pensaba pues que el universo obedecía a un plan racional. Mira que los matemáticos tenemos un concepto claro de que es lo racional y lo que es irracional, ¿no? Pero el racional para Platón es pensado pues desde el universo matemático, o sea, entendida como el universo matemático. ¿Por qué digo matemático? Es bonito esta parte del aporte de Platón. De repente ustedes han podido leer por ahí en una parte de la historia de la matemática, ¿no? Y hablar de los sólidos platónicos, ¿no? Los sólidos platónicos. Es decir, que el universo era como una esfera y que dentro de ellas estaban elementos muy representativos como el tetraedro, el octaedro, ¿no? El icosaedro, el cubo. Claro, esos son sólidos regulares, ¿no? Para nosotros. Por eso yo decía el mundo matemático, porque Platón asociaba estos sólidos regulares, lo asociaba con elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra. O sea, cada uno de estos sólidos regulares o sólidos platónicos, ahora se conocen, ¿no? El tetraedro era el fuego, el octaedro el aire, ¿no? El icosaedro el agua, y la tierra estaba puesta por un hexaedro. Y un quinto sólido, que es el dodecaedro. Ese representaba al firmamento. El dodecaedro, que Platón llamaba
la quinta esencia, ¿no? Le llamaban la quinta esencia. ¿Por qué la quinta esencia? Porque este dodecaedro, si usted mira las caras, las caras están hechas por un pentágono regular, o sea, 12 caras, pero cada cara es un pentágono regular, por eso. Y no hay otras figuras como esta para ello, tan sustancial, y por eso pues le llamó la quinta esencia. Entonces pensaba que esta quinta esencia para ellos es un material, ¿no? De la que estaba hecho el cielo. Ese era el pensar de Platón. Entonces Platón tiene una interpretación del mundo del punto de vista matemático, ¿no? Porque para asociar estos elementos a esta figura muy representativa para nosotros los matemáticos, ¿no? Estos son sólidos regulares, cada uno está hecho por caras de igual tamaño, ¿no? Y si ustedes observan las tres primeras, el fuego, el aire y el agua, las caras son triángulos equiláteros. Y el océano es un cuadrado, ¿no? Y aquí es un pentágono regular respecto a la quinta esencia. Bueno, si quieren investigar más sobre esto, que es todo un tratado asociado a relaciones entre ya sus caras y otros, pero ya es otra cosa de matemáticas. Entonces, el conjunto del universo era pues la esfera, ¿no? Esto estaba dentro de una esfera. Para Platón, pues la esfera era algo perfecta, ¿no? Simétrica y perfecta. Y tenía que haber alguna proporcionalidad, una armonía, o sea, la esfera me estoy diciendo, una armonía con estos cinco elementos. Con estos cinco elementos. Esas son las ideas un poco de Platón.